Estás viendo el canal Psicología Psicoanalítica con el experto psicoanalista Daniel Gómez. Buenas tardes, amigos. Tenemos mucho tiempo sin vernos. Tengo como 4 años de no subir videos. Ya andamos acá por estos rumbos. El punto de estos videos es mitad una herramienta terapéutica para mi terapia personal. Y la otra es divulgar información que sea genuinamente profesional, porque siento que en las redes, en internet, la información psicológica está muy desinformada. Y el punto de este video del día de hoy vamos a hablar de narcisismo. El narcisismo es un tema que todos los días hablamos, que todos los días tenemos de alguna manera en mente, y creo que es un tema muy importante en general. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el narcisismo, qué síntomas tiene, de qué manera inicia y de qué manera la terapia psicoanalítica puede ayudarle al sujeto que de alguna manera u otra está sufriendo por su narcisismo. Entonces, ese es el punto del video del día de hoy y pues los bienvenidos. Bueno, primero vamos a hablar de qué es el narcisismo. El narcisismo es la complacencia excesiva en la consideración de las facultades propias. Es decir, una persona que se considera demasiado bueno, que es demasiado considerado al momento de medir sus propias virtudes. Es decir, una persona que exagera sus virtudes. Entonces, el narcisismo es la complacencia excesiva de las facultades propias, así de manera sencilla. Alude al personaje Narciso. Narciso es una historia mitológica de un sujeto que se enamora de sí mismo y al intentar besarse se ahoga dentro del agua, que era su propio reflejo. Entonces, con esta palabra se puede hacer referencia a algunos rasgos de una personalidad normal. Es decir, esto que estamos diciendo para empezar, esto es psicología clínica. La psicología clínica dice que es la consideración excesiva de las facultades propias, y la psicología clínica dice que en una personalidad normal encontramos cierto nivel de narcisismo. Sin embargo, se puede manifestar de forma patológica. Ahí es cuando hablamos del narcisismo común. Cuando todos decimos eres narcisista, ya no estamos hablando de esta forma patológica. Entonces, la forma patológica del narcisismo se caracteriza por un patrón de grandiosidad. Es decir, exagera sus logros y virtudes. Una constante necesidad de admiración. Y una falta total de empatía. Entonces, el narcisismo hasta cierto punto es normal, todos lo tenemos, ahorita más adelante abordamos eso, pero el problema es qué tanto narcisismo hay. Si llega un momento donde el narcisismo es demasiado elevado, es cuando se presenta de forma patológica, con grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Ahora vamos a hablar de qué es narcisismo desde Freud o desde psicoanálisis. Es una aproximación muy distinta cómo psicología clínica aproxima el narcisismo a cómo psicoanálisis lo aborda. El narcisismo en psicoanálisis lo consideramos un estadio normal de la evolución de la libido. Otra manera de dicho, un estadio normal de la evolución de la persona. Existe narcisismo primario y secundario. El narcisismo primario es un narcisismo que tenemos cuando somos bebés. Cuando somos bebés solo estamos buscando qué cosa nos beneficia, qué nos puede dar placer, y eso el psicoanálisis lo traduce como pulsiones parciales que buscan satisfacción y que la encuentran en el propio cuerpo. Entonces, el narcisismo primario es un bebé que solo está buscando satisfacción. De hecho, los bebés ni siquiera, antes del primer año ni siquiera saben que existen más personas. Ellos creen que la mamá y él son uno mismo. Entonces,
El narcisismo primario hablamos de un momento de la evolución, cuando somos muy infantes, yo creo que antes del primer año, y las pulsiones se satisfacen con nosotros mismos. Sí. Autoerotismo, es decir, la libido prácticamente no sale del sujeto. Cuando hablamos de libido en psicoanálisis es energía mental. Específicamente se llama libido porque para Freud nuestra energía es sexual. Pero cuando hablamos de libido hablamos de energía en general. Entonces en el narcisismo primario la libido nunca sale del sujeto. La libido siempre está dentro del sujeto. Por eso se llama narcisismo primario. Sí. Entonces, como vamos creciendo, vamos generando lo que Freud denomina como narcisismo secundario. El narcisismo secundario, a diferencia del autoerotismo, a diferencia de que la libido nomás se queda en el infante, el narcisismo secundario está sustraído a los objetos. O también Freud le llama el narcisismo del yo. Entonces, el narcisismo secundario del yo está sustraído a los objetos. La libido que fluye hacia el yo por medio de las identificaciones. Es decir, la libido sale del sujeto, está, por decirlo de alguna manera, esta libido entra a los otros objetos, es decir, a las otras personas, y después esa libido regresa al narcisismo. Entonces, el narcisismo primario es, no me doy cuenta de nada, nomás obtengo satisfacción teniendo autoerotismo, tocándome el pene o tomando leche, etc. El narcisismo secundario incluye la satisfacción, pero incluyendo al otro. O sea, mi pensamiento pasa por ti y lo piensas y me lo regresas, y eso es lo que me da satisfacción. Eso es el narcisismo secundario. El narcisismo secundario forzosamente tiene que incluir una persona. Esa es toda la dinámica del narcisismo secundario. La libido de una otra persona que regresa a mí, que me dice sí soy bien fregón, por ejemplo. Entonces, y aquí el narcisismo secundario, un exceso de narcisismo secundario es lo que llamamos el narcisismo patológico. Es lo que en internet y lo que todos conocemos, y a veces decimos eres narcisista. Entonces, un exceso de narcisismo secundario está relacionado con el entorno y la crianza del niño. Y en exceso, como les digo, esta palabra es muy importante en psicología, en exceso se le considera una patología que se puede trabajar. Entonces, como pueden ver en psicoanálisis, el narcisismo es muy diferente a psicología clínica. De hecho, la palabra narcisismo, más bien la palabra autoestima, no existe en psicoanálisis. O sea, si un psicoanalista quiere decir autoestima y queremos utilizar únicamente el lenguaje psicoanalítico, no existe. La palabra autoestima no existe en psicoanálisis. Existe narcisismo. Y hay niveles de narcisismo. Entonces, en psicoanálisis, cuando hablamos de narcisismo, hablamos de autoestima. Como podemos ver, el infante nace con narcisismo. Todos somos narcisistas. La pregunta es ¿cuánto narcisismo vas a tener? ¿Vas a tener un exceso? ¿Vas a tener un déficit? ¿O vas a estar en medio? Entonces, el déficit de narcisismo es lo que da una baja autoestima. El exceso de narcisismo es lo que da el narcisismo patológico. Pero cierto nivel de narcisismo es saludable y es lo normal. Que en psicología clínica y afuera en la calle hablamos de autoestima. Exceso de autoestima, baja autoestima o autoestima buena, saludable. Entonces, en psicoanálisis, cuando hablamos de narcisismo primario y secundario. No hablamos formalmente de la patología o el trastorno narcisista en ningún momento. La palabra narcisismo es más como autoestima o como ego.
Y específicamente el narcisismo patológico que todos conocemos, el trastorno narcisista, es un exceso de narcisismo secundario. Entonces, como pueden ver, psicología clínica y psicoanálisis lo abordan de dos diferentes maneras. Bueno, entonces ya vimos lo que es psicología clínica, lo que es psicoanálisis, cómo ambos abordan el narcisismo. Y esto es algo que específicamente yo lo utilizo de esta manera. Yo, obviamente, con toda la información que he conocido, no es algo que yo me he inventado, pero yo sí lo utilizo. Esto no es una ley total, es mi opinión. Entonces, para mí hay 4 niveles de personalidad. Una conducta. Una conducta es un evento aislado. Tuviste una conducta narcisista. Luego, rasgos. Está medio mal escrito. Rasgos. Tienes rasgos de narcisismo. Tienes rasgos de narcisismo, es decir, tienes la personalidad, pero en un nivel que no causa malestar. Es decir, tienes algunos rasgos narcisistas, te crees un tanto superior a los demás, pero puedes ser humilde cuando se necesita, tu pareja no tiene problemas con tu narcisismo. O sea, sí tienes la personalidad, de que la tienes. Rasgos es específicamente síntomas, es decir, tienes 5 de 20 síntomas. Entonces, cuando uno le dice a otro, al menos yo, cuando yo le digo a mi paciente, ¿tienes rasgos?, me refiero a que tiene que así es su personalidad y que no le causa malestar. Entonces, si no le causa malestar, no hay por qué cambiar. Esa es la diferencia entre un rasgo y una patología. Entonces, rasgos tienes la personalidad, no hay que hacer cambios, nada más. Luego la patología. Patología significa enfermedad. Una enfermedad es algo que afecta tu calidad de vida o causa malestar o sufrir. Entonces, conducta narcisista, un evento así muy aislado. Rasgos narcisistas, tienes alguno de los síntomas, no es nada de preocuparse. Y cuando alguien que tiene rasgos cae en el exceso es cuando cae en patología. Exceso de rasgos narcisistas es cuando empieza a causar patología. Eres tan narcisista que a nadie le caes bien, todos te sacan la vuelta, no consigues trabajo, tu papá no te quiere, te llevas mal con todos, o sea, todo en tu vida está mal por tu narcisismo. Eso es la patología narcisista. Y por último, esta palabra, yo siento que es tan mal utilizada en internet, hasta se me es medio ofensivo, francamente. La palabra trastorno. Trastorno, hablamos de lo más excesivo, lo más excesivo. Es muy raro ver un verdadero trastorno. Yo noto que los demás profesionistas utilizan esta palabra como si fuera pan. No, esta palabra se reserva, en mi opinión, para los casos más excesivos. Entonces, un verdadero trastorno narcisista lo tienen aquellas personas, por ejemplo, diputados, algunas personas famosas, en las cuales ellos tienen su realidad completamente distorsionada. Todo el país lo odia, o toda la ciudad lo odia, pero él percibe, o sea, no es que lo vea y no es que lo vea y lo ignore, no. El trastorno narcisista es una psicosis. De plano, se pierde el piso. Y para ejemplificar, como les digo, basta voltear a ver a los altos mandos o a las altas estrellas. Pero aquí en lo cotidiano es muy raro ver un verdadero trastorno. Yo más o menos cada 5 meses veo un trastorno. Entonces, todo lo demás casi siempre es nada más patología.
tengo un exceso de rasgos, lo cual cae en patología, lo cual me causa un malestar. Trastorno narcisista para mí, combinado lo que sea de psicología clínica y psicoanálisis, para mí es otro nivel. Entonces, pero sí existe, solo es raro verlo. Bueno, ahora vamos a pasar a los síntomas. Así el narcisismo de manera global, o sea, haz de cuenta, el principal síntoma del narcisismo es este, sentimiento de superioridad. Eso es el narcisismo, un sentimiento de superioridad. Y de ese síntoma, o de ese núcleo de la personalidad, vienen un par de síntomas. Entonces, el sujeto narcisista tiene estos siguientes síntomas. Sentimiento de superioridad. Todos son unos idiotas, menos él, ¿verdad? Juzgar y criticar a otras personas. Proyectar. Soy bien grandioso, ¿verdad? Y esperar que la otra persona le responda, sí, sí lo eres, porque si no, se enoja. Creer que solo un grupo elite de personas se puede relacionar con él. Solo personas tan grandiosas como él tienen acceso al grupo donde él Solo personas tan grandiosas como él se pueden juntar como él. Incapacidad por sentir felicidad por logros ajenos, sino solo sentir envidia. No sé, tu hermano se acaba de comprar un carro, una camioneta, y tú, en vez de sentirte bien por él, te sientes mal. O peor aún, tu pareja, tu esposa acaba de tener un ascenso, y tú, en vez de sentir felicidad, sientes envidia. Creer que los demás lo envidian. El narcisismo está muy relacionado con sentir que lo envidian, y él también es muy envidioso. Engrandecer y presumir logros y virtudes propias. Es una persona rejeva a críticas, ya que tiene un sentimiento de ser perfecto. De una necesidad de tener lo mejor, el mejor carro, el mejor reloj, la mejor casa, todo eso, la mejor esposa, todo eso. Competencia, son personas muy competitivas. Hay una búsqueda de aprobación y admiración constante. Incapacidad por entender emociones ajenas. Aquí es donde radica la total falta de empatía de esta personalidad. Interés solo por hablar de sí mismo, y dado a que tu discurso, lo que tú le estás diciendo, no importa tanto como lo que él quiere decir, son personas que interrumpen al hablar. Entonces, así como que de manera a grosso modo, los narcisistas son personas que tienen un sentimiento de superioridad, se sienten perfectos, creen que al ser perfectos, se permiten juzgar y criticar a los demás, ya que ellos tienen la respuesta que todos deberían de tener. Son personas que no toman en cuenta las emociones de los otros, están tan centrados, su líbido, su energía está tan dentro de sus emociones, que no vuelven a ver las tuyas. Entonces son personas superiores, criticonas, que se sienten perfectas, que no pueden entender emociones ajenas, que tienen mucha envidia hacia los demás y sienten que los envidian. Así, son personas, pues así, narcisistas. Entonces estos serían los síntomas. Bueno, ahora vamos a hablar del inicio, de cuándo empieza este rasgo de la personalidad. También se lo conoce como génesis, pero me parece muy rebuscado, así que inicio. Entonces, cuando hablamos de narcisismo, cuando hablamos de cómo inicia, cómo se instala el narcisismo, hablamos de representación y de identificación. Es decir, cómo nuestros padres representan, cómo nuestros padres nos visualizan también, o sea, tanto como ellos se comportan entre sí, a qué imagen tienen de nosotros. Y obviamente en identificarnos en esos padres narcisistas, ya sea identificarnos con ellos o identificarnos con la imagen que tienen de nosotros. Es decir, copiamos la conducta
o copiamos la imagen que tienen de nosotros. Entonces, cuando hablamos de narcisismo, hablamos de representación y de identificación. Sabemos que el bebé nace inmaduro, que necesita de un objeto exterior para su subsistencia. Entonces, está muy vinculado con la madre. La madre admira al bebé, le está dando un lugar en el mundo. Entonces, aquí me faltó de hecho, lo está narcisizando, si así se dice, no estoy seguro. Entonces, la madre en tempranas edades es quien le da un lugar en el mundo, es quien admira al bebé, es quien de alguna manera lo está narcisizando. No olvidemos que el narcisismo siempre incluye una transferencia, siempre incluye un otro. Yo no puedo ser narciso si el otro no está validando mi lugar en el mundo, si el otro no está admirándome. Entonces la primera persona que nos narcisa es la madre. Entonces, la relación parental y el narcisismo está completamente ligado, es la respuesta. Y si los padres ofrecen como representación, si los padres ofrecen una representación realista, el niño tendrá entonces la posibilidad de ir construyendo su propio ideal de yo y de estructurar su narcisismo normal, saludable. No sé, tienes padres que tienen autoestima, se sienten seguros de lo que hacen, se sienten seguros en su trabajo, te ven como una persona a lo mejor inteligente, pero tampoco eres el siguiente Albert Einstein, eres algo inteligente. Son personas sencillas, normales, con un narcisismo normal. Si tienes papás con narcisismo normal, no te imponen un ideal, ¿no? Que es lo que vamos a hablar acá. Entonces, si los padres, aquí vamos a hablar de cuando el narcisismo patológico empieza. Aquí es todo, aquí lo importante es cómo empieza. Si los padres toman al hijo como su majestad, y nótese que aquí, en todo esto, no estoy hablando nada más de los primeros años de infancia, no. Estoy hablando de toda la vida. Sí, desde el principio empieza. Ya desde aquí vemos una mamá narcisista que lo está narcisizando. Desde ahí empieza todo. Pero esto también hablamos de personas de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, que todavía sus papás lo siguen viendo como su majestad. Entonces, si los padres toman al hijo como su majestad, como un objeto destinado a reconstituirles su narcisismo perdido. Cuando uno tiene un hijo es un sacrificio, pierdes libertad, pierdes poder, pierdes muchas cosas, pierdes narcisismo. Entonces, si el padre es narcisista, va a sentir que perdió ese narcisismo. Y para recuperar su narcisismo perdido, tratarán de conformarle según sus propias aspiraciones narcisistas. Un padre narcisista se siente mal ya que perdió cierto nivel de narcisismo al tener un hijo. En el inconsciente, la dinámica que sucede es que ellos sienten que recuperan su narcisismo al conformar a su hijo en base a sus aspiraciones narcisistas. Bueno, entonces tenemos padres narcisistas que se reconstituyen imponiendo las aspiraciones narcisistas en el hijo. Luego, eso hace que el yo ideal que se instale así en el niño será el que irá a constituir su ideal. Es decir, este niño con los padres narcisistas secundarios, narcisistas malos, trastornos narcisistas o patología narcisista, estos padres sí le dejaron generar su propio ideal y acá no, acá el ideal es impuesto por los padres. Y
Eso es lo que va a constituir su ideal. Y aquí está todo del porqué el narcisismo. Este será el representante de una falta que le obligará a actuar de una manera compulsiva, buscando una completitud imposible. Entonces el narcisismo empieza por padres narcisistas, los cuales nos imponen su ideal del yo, ya que sintieron que perdieron el narcisismo y de esa manera lo regresan. Y nos obsesionamos con llegar a ese ideal, y toda la vida nos la pasamos repitiendo llegar a ese ideal, a una completitud imposible. Entonces, de manera bien concisa, el narcisismo yo lo resumiría de la siguiente manera: son repeticiones compulsivas destinadas a encontrar un ideal imposible. Así es como yo terminaría concluyendo todo. Es un ideal impuesto por padres narcisistas, y todo es narcisismo, todo el sentirse superior, comprarse mejores carros, criticar, engañar, no ser empático, todo es esto. Repeticiones compulsivas destinadas a encontrar un ideal imposible. Cada vez que yo devalúo a alguien, estoy haciendo esto. Cada vez que me estoy comprando el mejor carro, estoy haciendo esto. Siempre intentando llegar a un ideal imposible. Bueno, hasta ahorita hemos hablado de lo que es el narcisismo patológico. Hemos dicho una que otra vez que hay cierto nivel de narcisismo saludable, normal o saludable, como lo quieran llamar. En psicoanálisis le decimos normal. Y el narcisismo normal incluye representaciones buenas y malas de uno mismo, es decir, una visión de uno mismo más real. Eres bueno a lo mejor pintando, pero eres muy malo resolviendo ecuaciones matemáticas. Hay cosas en las que eres bueno, hay cosas en las que eres malas. No eres el mejor en todo, cosas así. Hablamos de una autoestima adecuada. Aquí siempre existe exceso de autoestima, déficit de autoestima y la autoestima normal, que es la que está en medio, que es la que se busca. Entonces, hay una adecuada gratificación pulsional. La persona se siente suficientemente satisfecha con su vida, es feliz, hay suficiente gratificación en su vida como tal. Que no genere conflictos entre las aspiraciones del yo y su confrontación con el mundo exterior. Es decir, que la imagen que tenemos de nosotros no choque con la imagen real de lo que realmente somos. Si estás feo, eres feo en la realidad. Si eres un narcisista y te crees guapo, pues va a chocar con la realidad que te está diciendo que no eres guapo, por ejemplo. Y pues hablamos de una persona que tiene su propio ideal del yo. Un ideal del yo real, un ideal del yo lograble, no un ideal totalmente inalcanzable. La base del narcisismo, como hemos estado hablando, es eso. O sea, hay un ideal de nosotros mismos muy elevado, y nosotros en realidad estamos aquí sin poder llegar a este ideal. Al no poder llegar al ideal, esta distancia es lo que genera los síntomas de narcisismo. O sea, porque una persona se siente superior, porque se siente muy inferior. Se siente inferior porque no puede lograr su ideal. Que lo que acabamos de leer está impuesto por los padres. Yo les digo, ese mismo
Es la misma dinámica cuando somos grandes. Nos creemos el siguiente Albert Einstein y en realidad somos una persona con un coeficiente de 107, 120, que para nada es Albert Einstein. Entonces, ese ideal de ser Albert Einstein está impuesto por los padres, que es algo que ya es muy intrínseco. Entonces, una persona que tiene un narcisismo normal tiene un ideal real. Esa persona no es Albert Einstein, es lo que es, y así está bien. Y a mí me enseñaron que el narcisismo normal es exactamente esto. Es poderte creer bueno en lo que haces. Así. Eso para mí, en lo que me enseñaron a mí, eso es. ¿Y por qué? Porque en psicología nos importa mucho el trabajo, ya que el trabajo garantiza tu sobrevivencia. Si tú no te puedes creer bueno en tu trabajo, tu sobrevivencia estás destinado a morir. Entonces, una persona que tiene un narcisismo normal es una persona que tiene una percepción más realista de sí misma. Y al tener una percepción más realista y no una percepción ideal, así muy inalcanzable, no tiene por qué andar presumiendo, no tiene por qué andar despreciando, no tiene por qué andar devaluando. Y el narcisismo es un tanto engañoso porque al tener esta dinámica del ideal y de sentirnos inferiores, el narcisismo incluye ciertos sentimientos de inferioridad. Entonces, eso sería el narcisismo normal, alguien que no está luchando por ser algo que no es y que simplemente acepta lo que es y se puede creer bueno en su trabajo. Soy buen director, soy buen psicólogo, soy buen arquitecto, soy bueno en lo que hago. Eso es el narcisismo normal. Y es a lo que aspiramos en psicología. Ni un déficit, ni un exceso. Esto sería más o menos lo que se busca, narcisismo normal o saludable. Bueno, y con todo esto, ¿cuáles son los beneficios que la terapia psicoanalítica pudiera aportarle al sujeto que está sufriendo de narcisismo? Lo principal, bueno, varias cosas, empezando por una percepción más real de sí mismo y de los demás. No, nunca fuiste el siguiente Albert Einstein, solo eres un chavito más. Y aparte, los demás tienen el mismo coeficiente intelectual que tú, por ejemplo. Entender qué es lo que en realidad sostiene y motiva el narcisismo. Cuando uno entiende el por qué, qué es lo que lo sostiene, qué es lo que lo motiva, pierde tanto sentido. Entonces, entender qué es lo que en realidad sostiene y motiva el narcisismo. Un mejor manejo de emociones. Todo esto hace que te sientas más en armonía con el entorno. Y obviamente al tener una mejor percepción, estar más armonioso, pues mejora tu calidad de relaciones con otras personas y con uno mismo, claro. Entonces, al final, uno ve una mejora en toda la calidad de vida, toda la calidad. Entonces, estos serían los beneficios que la terapia psicoanalítica puede aportarle al sujeto. Bueno, entonces, después de ver esta información, podemos concluir lo siguiente. El narcisismo es normal hasta cierto punto. Hay cierto nivel de narcisismo que es normal. Ese narcisismo es lo que integra nuestra autoestima. Si tú no tienes narcisismo, tienes un déficit de autoestima. Y pues un exceso de narcisismo, un exceso de autoestima. Entonces, en psicoanálisis en específico, la palabra narcisismo la utilizamos para hablar de autoestima o de ego. Entonces es una palabra que utilizamos muy recurrentemente. Claro que hay niveles. Siempre todo esto de las personalidades
es niveles. O sea, el narcisismo como tal no tiene nada de malo, y muchas otras personalidades. La personalidad como tal no es mala. De hecho, el narcisismo es lo que nos hace triunfar en la vida. Por eso es importante el narcisismo normal. ¿Y cómo entendemos el narcisismo? ¿Qué es el narcisismo? Me siento superior, sí. Pero ¿cuál es la dinámica narcisista detrás de todo esto? La dinámica narcisista es, tengo una imagen demasiado elevada de mí mismo. No sé, yo por ejemplo, me creo el siguiente Freud. Al yo creerme el siguiente Freud, hay una distancia. Esa distancia es lo que el narcisista, de manera compulsiva, repetitiva, todo el tiempo desde que nació, desde que tuvo su madre narcisista, esa distancia constantemente la quiere llenar. Y eso es el narcisismo. El narcisista constantemente te está diciendo, ¿ya viste que soy superior? ¿Ya viste que soy superior? Soy superior, ya lo viste. ¿Saben qué es lo que en realidad está diciendo el narcisista? Lo que está diciendo es, me siento inferior porque no puedo llegar a la versión idealizada que tengo de mí mismo. Entonces, cuando uno pierde esa versión idealizada y simplemente es lo que es, el narcisismo se va. Claro que no es tan fácil, pero esa es la dinámica, ese es el 2 más 2 es 4. Y cuando una persona tiene un narcisismo normal, no tiene por qué andar diciendo, soy inteligente, ya viste mi carro, ya viste que esto. Cuando alguien dice soy inteligente, ya viste mi carro, ¿viste? Lo que está diciendo es, no soy inferior. Cuando alguien tiene un narcisismo normal, es decir, no tiene este complejo por creerse demasiado, este sentimiento de inferioridad por su ideal, no tiende a las conductas narcisistas. No siente envidia, sí es empático. Entonces, pues, de manera de conclusión, el narcisismo es una repetición constante por no poder llenar un ideal que tenemos de nosotros mismos. Ese ideal se instala desde los padres y hoy en día todavía seguimos persiguiéndolo y persiguiéndolo y persiguiéndolo. Si uno no tiene un ideal irreal de uno mismo, no tiene por qué recurrir al narcisismo. El narcisismo hasta cierto punto, hay autores que lo manejan como una compensación. Me siento inferior, no quiero sentirme así, por eso constantemente estoy luchando con eso. Entonces, una persona que tiene un narcisismo normal es alguien que se cree bueno en su trabajo, que se cree bueno en lo que hace. Y también el narcisismo podríamos verlo como una obsesión por la imagen que tiene el otro de mí. Siempre es que esa imagen tiene que ser grande, esa imagen tiene que ser grande. Es lo mismo, sigue siendo esa lucha incesante por llenar un vacío, por un ideal que no se puede lograr. Entonces, hasta cierto punto el narcisismo es normal, el problema son los niveles, y creo que quedó algo claro la manera en que inicia. Entonces, ya para concluir, yo siempre recomiendo tomar terapia psicoanalítica, aunque sea una vez en la vida. Siento que es algo que te cambia. Como les digo, cuando uno entiende, cuando uno sabe realmente lo que está haciendo, muchas veces pierde sentido. Entonces, pues con eso concluiríamos el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si te gustó y quieres ver más videos como este, da clic en suscribirse.